de 1885. Escribe un libro y dice en esa obra: bajo el microscopio encontré que los copos de nieve eran milagros de belleza y parecía una pena que esa belleza no fuera vista y apreciada por los demás. Cada cristal era una obra maestra de diseño y ninguno era repetido. Cuando un copo de nieve se derretía, ese diseño se perdía para siempre. Tanta belleza se había ido sin dejar atrás ningún registro. Wilson persiguió su sueño por más de medio siglo y acumuló 5.381 fotografías que fueron publicadas en su obra magna Cristales de Nieve. Más tarde, Wilson tuvo una muerte muy apropiada a su vida, una muerte que resumió su vida, porque Wilson contrajo neumonía después de caminar 6 millas a través de una tormenta de nieve buscando copos o atrapando copos, y murió el 23 de diciembre de 1931. Así que cuando yo leía la historia, la recordaba porque yo la había leído hace unos años, dije que quería morir de esa manera, no de neumonía, sino que me gustaría muriendo haciendo lo que me gusta hacer, haciendo lo que Dios me llamó a hacer. Y si me mata lo que estoy haciendo para Dios, que así sea. Qué linda manera de irse, ¿no? Haciendo lo que Dios nos manda hacer. Por desdicha, muchas personas mueren antes que el corazón deje de latir. Y empiezan a morir el día que dejan de soñar los sueños de Dios, que hemos hablado mucho tras este púlpito acerca de eso. Los que hicieron los hombres valientes de David era que encontraron un sueño por el cual vivir. Cada vez que yo leo la historia de los valientes de David, digo, esa gente había encontrado un sueño por el cual valía la pena vivir y también morir. Por eso siempre aclaro que si uno no tiene un sueño, bueno, tiene que acercarse a alguien que sí lo tiene, porque los sueños terminan siendo contagiosos. Cuando uno dice, no tengo un sueño propio, todavía no sé bien cuál es bueno asociarse espiritualmente a quienes sí lo tienen, porque en algún momento los valientes de David dejaron de ir al gimnasio y de levantar pesas y mirarse al espejo y empezaron a levantar una lanza en defensa de su rey o de su jefe. Ya no se trataba de ir al gimnasio y admirarse en el espejo. Hacer ejercicio puede ser alentador, pero siempre y cuando haya una motivación, haya una maratón, una competencia, una pelea, porque el desafío nos mantiene vivos, la visión nos mantiene alineados. El pueblo sin visión se desenfrena, dice la palabra. Y la visión, el sueño nos da ganas de vivir. Por eso uno puede hacer ejercicio para bajar libras, para tener un cuerpo perfecto, o porque voy a competir. Y siempre dice que los que van a competir o se preparan para una maratón tienen más ganas de levantarse por la mañana e ir al gimnasio. De otro modo, cuando no hay motivación, dices, ¿para qué? Y empieza la flojera y no lo haces. Esto en términos espirituales es exactamente igual. Necesitamos un objetivo en la vida para seguir adelante, una causa noble que nos mantenga comprometidos, un sueño del tamaño de Dios para no desmotivarme, porque nosotros no morimos, insisto, cuando nuestro corazón deja de latir. Morimos cuando nuestro corazón deja de romperse por las cosas que le rompen el corazón a Dios. Cuando ya no tenemos carga por las almas, cuando se nos olvida que estamos en esta tierra con un propósito. Ahí es cuando comenzamos a morir. Ahora, cada vez que yo insisto sobre sueños, sobre visiones, yo recuerdo palabras de mis pastores, de mis mentores, que muchas veces en momentos de tormentas o crisis me ayudaron. Yo los llamo esos momentos génesis, el momento de los inicios. Todo lo que vemos, lo que respiramos, lo que estamos recibiendo como bendición tuvo un génesis, un inicio. En otras palabras, un sueño se implanta por el Espíritu de Dios y el resto es un efecto dominó de aquella implantación del Espíritu. Cambia la trama de tu vida para siempre. ¿Por qué les conté la historia de Wilson Bentley? Porque el momento génesis para él fue el día en que su madre, que era una maestra escolar, le regaló un microscopio, dice la historia. Y a Wilson le encantaba observar cualquier cosa y ponía todas las cosas, mosquitos, hormigas bajo el microscopio, piedritas. Y como creció en una región de grandes nevadas, con un promedio anual de 3 metros de nieve, desarrolló una predilección especial por los copos de nieve. Y a los 16 años, Wilson supo que podía conectar una cámara al microscopio para tomar fotografías. Le costó 1 año y medio ahorrar dinero para comprarla. Y otro año
de intentos fallidos para poder capturar su primera imagen. ¿Y qué lo mantuvo motivado a seguir capturando las imágenes de copo de nieve? Un versículo de las Escrituras. Su momento génesis fue un episodio bíblico que su madre le leyó luego de regreso del domingo del servicio dominical. Le pedía a su mamá que siempre leyera un versículo antes de comenzar su tarde de juegos. Y él leyó un día Job 38:22, que dice: ¿has llegado a visitar los depósitos de nieve de granizo? Fue una pregunta de las 51 preguntas del examen sorpresa que le hizo Dios a Job. ¿Se acuerdan que Job en un momento se queja delante de Dios y dice: Dios, ¿por qué me pasa esto? ¿Y por qué me estoy atravesando tantas crisis? Y Dios comienza diciendo: ¿dónde estabas tú cuando yo creé el universo? La primera de 50 preguntas más que le haría están allí en las Escrituras. Un examen sorpresa, preguntas retóricas que Job no tenía las respuestas. Eran preguntas que sonaban como reproche, y lo son. Pero también eran preguntas inductivas, cuestiones que nos convocan a la investigación científica. Estaba leyendo la historia de que varios científicos comenzaron a investigar las 51 cosas que le pregunta Dios a Job. Eran 51 preguntas que Job no pudo responder, pero que los científicos trataron de buscar respuestas con el resto de los años. Hay una que incluso Dios dice: detente y considera las maravillas de Dios. Miren si esto no es un reto a los científicos. Detente y considera las maravillas de Dios. Inventa un microscopio, inventa un telescopio, inventa cohetes y fíjate todo lo que hay. Eso es lo que Dios le está diciendo a Job. Y es precisamente lo que Wilson estaba haciendo con cada microfotografía de los copos de nieve. Wilson dedicó su vida a responder esas preguntas, explorando el significado de este versículo de las Escrituras. Para él, Job 38:22 le cambió la vida. Un solo versículo le cambió la vida a un tipo. Fue su momento génesis. Cuando un versículo se convierte en el guión de tu vida, cuando una palabra de Dios que está aquí, logos, escrita hace años, se transforma en un rema. Para Wilson fue Job 38:22. Para mí fue Isaías 41:13. Yo estaba tocando la batería de la iglesia, tenía 15 años, 14 por cumplir 15, y vino aquel predicador y dijo: ¿cuántos de ustedes están en problemas y en crisis? Las crisis de un chico de 15 años pueden ser tan duras como la de un hombre de 30. Si eres tú el que la atraviesas, es dura. Yo tenía inseguridades, dolor. Mi vida estaba definida por palabras negativas. Pensé que nunca iba a ser un hombre de bien. Luis Tolosa se llamaba. Ese hombre vio algo increíble. Luego que él cantaba, él sacaba su trombón a vara y tocaba. Todos mirando hacia el trombón ungido. Llorábamos. Y ese hombre clamaba, hablaba en lenguas y predicaba y ministraba. Y luego de decir: yo sé que estás en crisis, habló de pruebas, habló de cómo Dios te fortalece. Y lee Isaías 41:13. Yo puedo olvidarme todos los versículos de la Biblia. Puedo olvidarme San Juan 3:16. No me olvidaré nunca Isaías 41:13, porque si para Wilson aquel versículo de Job determinó su vida y lo instó a investigar e instigar los copos de nieve, a mí Isaías 41:13 revolucionó mi vida de la forma en que yo lo oí. No era un hombre, no era Luis Tolosa leyendo el versículo, era Dios diciendo: Dante, porque yo, Jehová, soy quien te sostiene por tu mano derecha, flaquito. Y te dice: no te rindas, Dantecito, yo te ayudo. Eso caló en mi corazón. Eso llegó a lo más profundo de mi ser.
y lloré. Y el Señor me dijo, no temas, yo te ayudo. Y ahí supe a los 15 años que Dios y yo éramos mayoría. ¿Cuál versículo estás escudriñando, interpretando o traduciendo en tu vida? Si te dijeras, ¿cuál es tu pasaje? ¿Cuál? Leía la historia del Tabernáculo de Brooklyn, una iglesia famosa por su coro que se ha alzado ya con 6 Grammys. Es una iglesia famosa y si ustedes quieren escuchar un coro extraordinario pueden buscar en YouTube el Tabernáculo de Brooklyn. Nosotros a veces sacamos algunos coros de ahí. Al final de los 1800 la iglesia del Tabernáculo de Brooklyn tenía un edificio de 6.000 asientos. Y durante el siglo siguiente la congregación perdió el fuego, perdió el ADN de su pastor. Cada vez menos, cada vez menos, cada vez menos. Llegó a tener 30 personas y allí fue cuando Gene Cymbala se convirtió en pastor. Y él comenzó a orar y estaba tratar de girar el barco, pero nada de lo que intentaba funcionaba. Y oraba y en cierta ocasión se dio por vencido y se fue a las costas de Florida a unas vacaciones forzadas, a un tiempo sabático, diciendo soy un fracaso como pastor. Y allí tratando de pescar, el Señor vino a él y le dijo, si tú y tu pueblo se ponen a orar, y mi pueblo se pone a orar, perdón, y clamar en mi nombre, nunca te faltará algo fresco para predicar. Voy a suministrar todo el dinero y los recursos que se necesita y nunca tendrás un edificio lo suficientemente grande para contener a la multitud que voy a enviar. Así que él apostó todas sus canicas a esa promesa de 2 Crónicas 7:14. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré tu tierra. El momento génesis de Gene Cymbala fue intentando pescar en las costas de Florida, donde a él no fue Isaías 41:13 ni el versículo de Job de Wilson. Para él fue Crónicas 7:14. Su momento. Y a partir de allí, con un solo versículo, empezó a pastorear la iglesia más grande de los Estados Unidos de América. Dios empezó a enviar la gente y le decían, ¿cuál es su método? Si se humillare mi pueblo. Fue una sola palabra. A veces pensamos que tenemos que estudiar y estudiar y estudiar y prepararse intelectual y teológicamente es bueno. Pero ¿cuántos teólogos necios hay pululando por ahí? ¿Cuántos que saben tanto de Biblia y están llenos de rencor y de odio? ¿Y cuántos niños hay por allí en el Señor? Digo, aunque sean adultos en edad cronológica, que no saben mucho de Biblia, pero tienen 1, 2, 3 versículos y dicen, yo lo único que sé es que Dios es amor. Y con eso predican, con eso bautizan, con eso sanan, con eso reprenden. Lo único que necesitan es un momento génesis. Alguien tiene que decirme amén. Y la puerta a mi futuro no terminó con Isaías 41:13 ni el saxo de Luis Tolosa. Un par de semanas después llegaba un barco, un transatlántico, que portaba 10.000 títulos de libros diferentes. Había tocado 500 puertos, se había recorrido 100 países. El barco llegó a las costas de Buenos Aires, Doulos se llamaba. Y yo le rogué a mi mamá y a mi papá que me llevaran. Yo la convencí a mamá diciendo que podíamos encontrar libros de matemáticas que me ayudaran. Y ella dijo, ok. Y fuimos. Dios iba a cambiar mi vida con un libro semi escondido en todas las estanterías. Yo primero obviamente fui al lugar de los niños, había lugares de superhéroes, lleno de libros y libros y libros. Recorría el barco Doulos y de repente hay una portada de un libro que marcaría mi destino como autor, como escritor de libros muchos años más tarde. He escrito 8 libros a la fecha y yo jamás pensé que iba a escribir, porque papá me decía que yo tenía un problemita en la cabeza. Me decía siempre, a lo mejor la cabeza no te da. Esa frase me da tanta bronca. Y bueno, hijo, a lo mejor la cabeza no te da. Y a mí me desafiaba eso, porque yo decía, tu abuela me va a dar la cabeza, me va a dar la cabeza. Mamá decía, sí, te va a dar, hijo. Y papá decía, no. Bueno, estoy recorriendo el barco Doulos y encuentro una portada. En el libro hay un indio, un indígena colombiano, motilón. Los de Colombia saben, conocen los indios motilones. Está cruzando los dedos así.
y el título es Por esta cruz te mataré. Bruce Olson, el autor del libro. El hombre está así, le voy a hacer la cara de la portada. Muy feo es algo. Y bueno. Ya está. Y yo me acerco y el título me choquea. Por esta cruz te mataré. No tiene una cruz. Está inventando una cruz cruzando sus dedos. Y allí, sin leer el libro, sin leer ni siquiera la contraportada, empiezo con mis 15 años a imaginarme el resto de la historia. Digo, ese hombre, ese indígena, está amenazando de muerte al predicador, al misionero, a Bruce Olson, el que escribe el libro. Y le está diciendo, no necesito una excusa para matarte, ni encontrarte una cruz entre tu ropa o entre tu maleta. Por esta cruz puedo matarte, tengo ese poder. ¡Wow! Ese libro se vendería por millones de copias luego con un nuevo título llamado Brusco, que era la forma que le decían a Bruce Olson los indios motilones. Así que miré el libro y dije, mamá, quiero este libro. Mamá dijo, pero esto no está en el sector infantil, busca allí los superhéroes. Dije, no, este es el libro. Me dijo, tiene letras muy chiquitas. Papá dijo, no te va a dar la cabeza. Y la puerta del futuro se abrió para mí. Ese libro lo leí en 2 noches. 2 noches. Un chico de 15 años leyendo un libro así. 2 noches. Sembró una semilla en mi espíritu a 3 niveles de profundidad. Hablaba del evangelista, del misionero Bruce Olson, gringo, que llega entre los nativos de Colombia, los conocidos motilones, y durante semanas lo único que puede comer son gusanos. Le dan gusanos hervidos, gusanos vivos, gusanos crudos, gusanos empanizados, gusanos. Se los sirven en una hoja, en una planta. No puede predicar porque lo acusan que si le encuentran una sola cruz lo han de matar, y entonces empieza a escribir. Y escribe un libro y empieza a narrar historias de lo que está viviendo, historias fascinantes. Historias extraordinarias. Lo que tuvo que pasar ese hombre es increíble. El continente no lo ayudó. Quedó en medio de los motilones. Las pestes arrasaban con cientos de vidas. Y él estaba allí escribiendo. Y mientras que él escribía, yo sin querer estaba aprendiendo a escribir, a redactar, a contar historias, a no redondear, a no repetir frases. Dios estaba formándome como un orador, como un predicador, en una cama, en una pequeña casa, en un verano de allá, cuando tenía 15 años, con un libro de alguien que lo escribió sin pensar que iba a afectar colateralmente a este flaquito que alguna vez le dijeron, yo sé que estás en crisis, me lo dicen tus ojos, porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien se sostiene de la mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. ¡Wow! Me sumergí en esas páginas. Había leído libros de Salgari, había leído los cuentos de Dickens, había leído todos los libros habidos y por haber que había en la biblioteca, pero ningún libro había cobrado vida como eso. Fue como meterme tras el closet, en el medio de, o traspasar el closet de Narnia. Se me abrió un mundo. Yo conviví con los motilones, comí gusanos con él. Quisieron atraparnos, nos escapamos juntos. Le ayudé a Bruce Olson. Fuimos amigos. Oramos juntos por las noches. Rogamos que no nos mataran. Y nos tembló la piel, se nos erizó la piel y nos corrió un frío por la espina dorsal cuando a la mañana siguiente uno de los caciques motilones empezó a buscar una cruz en nuestra tienda. No la encontró. Él me dijo, Dante, ocúltate, no había cruces. Y entonces dijo, por esta cruz te mataré. Yo dije, ay, no puedo esperar hasta el próximo capítulo. Claro que Bruce nunca me conoció, pero yo estuve en su libro. Yo caminé con él, yo lo viví. Y Dios empezó a hablarme de una manera no convencional. Ya no necesitó un hombre portando un trombón, no necesitó un predicador. Dios habló en la quietud de mi habitación. Vine a adorar a Dios y dediqué mi vida a servir al Señor. Dije, Señor, te quiero servir. No sé si algún día
Podría hacerlo como Bruce Olson. Algún día fantaseé en hacer una película para interpretar a ese hombre. Y dije, no sé si algún día puedo hacerlo, pero quiero servirte. ¿Qué fue lo que pasó? Hoy recordaba muy temprano por la mañana aquel libro. Ya por cierto no lo tengo. Y recordaba aquel libro y dije, ¿qué fue lo que pasó? Y el Espíritu Santo me dijo, oigan, te lo voy a regalar por la misma ofrenda y a los mismos que no pusieron ofrenda hoy. El Señor me dijo, el rema, la palabra que se hace carne en ti, no solo puede venir de las Escrituras, sino que yo puedo hablarte con lo que quiera. Dios puede hablarte y redireccionar tu vida con un versículo bíblico o con un copo de nieve. Si prestas atención, si abres los ojos, si algún día miras las montañas de California, no sea que haya una revelación que te estás perdiendo. Algo que Dios te quiere hablar. Para eso tienes que mantenerte atento. Estar a 2 centímetros del piso, porque no sabes cuándo Dios te va a hablar. No sabes cuándo un hombre que porta un trombón puede mirarte a los ojos por primera vez. Quizás has oído muchos sermones de este humilde pastor y servidor, pero tal vez sea el de esta mañana, en que sea tu momento Génesis, en que diga, wow, no había pensado en eso, no tengo un versículo de cabecera, no había pensado en un libro que pudiera cambiar mi destino. Años después yo me transformaría en un autor. A pedido de una editorial escribiría el primer libro, Pasión de Multitudes, con mucho temor, con una computadora. Liliana recuerda que teníamos una computadora que casi no escribía y yo ni la entendía. Con 2 dedos escribía así, con 2 dedos, todo un libro. Pero ¿saben qué me alentaba a escribirlo? Que yo decía, si el libro de Bruce Olson pudo tocar en el barco Dolos a un niño de 15 años, ¿a quién yo podré tocar con este libro? Han pasado ya 30 y tantos años. Voy a Bogotá, Colombia, la semana pasada y me dice el oficial de migraciones, tu libro Pasión de Multitudes hizo que redireccionara mi vida. Dejé la droga porque caí de rodillas con tu libro. ¿Sabes lo que es eso? Le digo, oh, claro, yo estuve en la selva con los motolones. ¿Cómo no voy a saber lo que es eso? Yo sé lo que una palabra, un libro, un versículo puede redireccionar tu vida. ¿Te das cuenta? Hay cosas que cambian tu vida para siempre. Nunca subestimes un mensaje, un versículo, un abrazo, una palabra profética dada en el momento adecuado puede ser el catalizador para el sueño de otra persona y tu vida cambia. Pregúntaselo a David cuando llegues al cielo. ¿Cuál fue tu momento Génesis? Y él te dirá, fue aquella mañana en que alguien dijo, David, renacuajo, te llama papá. ¿A mí? Sí, a ti. Seguramente perderán el tiempo, pero por favor ven. Y muy de última instancia lo llaman y se para tembloroso con olor a oveja delante del profeta y Dios le dice a Samuel, este es, márcalo, úngelo, porque será rey sobre Israel. Imaginen la cara de los hermanos, la cara del padre y de las ovejas. Y su vida cambiará para siempre. ¿Quieren que les cuente qué pasó luego que el trombonista Luis Tolosa miró a mis ojos? Contaré lo que nunca conté. Yo terminé de tocar la batería y él se enojó conmigo. Dijo, tocas horrible. Yo era un muchacho de muchas palabras, dije. Pero ¿sabes? Creo que no vas a morir tocando la batería. ¡Habla! Me dijo. Le digo, ¿qué? Y me dijo, ven, dame un abrazo. Dame un abrazo. Y me dio un abrazo. Yo le llegaba por acá. Me dio un abrazo fuerte, así. Llegué a casa, le dije, mamá, voy a orar. Y entonces me encerré y tomé la guitarra y empecé, vine a adorar a Dios. Y abrí Isaías 41:13. He aquí yo, Jehová, soy quien te sostiene con tu mano derecha. Vine a adorar. Y cantaba y lo harté a Dios con vine a adorar. Dios dijo, no me adores más o cambiame la canción. O adorarme con otra cosa. Ya está, ya está. 2 semanas después tenía el libro
por esta cruz te mataré en mis manos. Y Dios me metía en la historia de este hombre y transformaba mi vida y me marcaría para el resto. Esos son mis momentos Génesis. Tienes que tener alguno. Haya pasado hace 2 años, 3, 4, tienes que tener un momento donde tu vida ya no fue igual. Aún si no conocías a Dios. Tuvo que haber un momento donde dijiste, ¿existes? ¿Es esto la felicidad? ¿Cuál fue la pregunta que determinó el resto de lo que luego te iba a ocurrir? A personas como Wilson, un versículo en Job hacen que se dedique toda la vida a la investigación científica de copos de nieve. A otros hacen que una iglesia de 30 como a Jim Cymbala se le transforme en una multitud tomado de un episodio, si arrodillara mi pueblo, si se arrepintiere de sus malos caminos. A otros Isaías 41:13 nos trajo hasta aquí. Mal o bien, con errores y con virtudes. Pero hoy, si no tienes tu momento Génesis y dices, no puedo recordar ninguno, no sé, Dante, no me viene ninguno. Bueno, lo bueno es que estamos reunidos aquí y hoy podría ser tu momento Génesis y hoy te vamos a profetizar alguna palabra. Te la vas a llevar en el corazón y te prometo que tu vida va a cambiar tal como la conoces. Dice el Señor, te trajo aquí para hablarte. ¿Están listos para saltar del asiento, ponerse en pie y decirle, yo quiero hoy? Dios nos trajo una palabra que no voy a repetir exactamente, pero sí parte del concepto, que tiene que ver con entender lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz, y a partir de ahí se nos resuelven muchas cosas. Uno se va olvidando lo que Cristo hizo en la cruz. Cree que se trata solo de salvación. Decimos, bueno, el Señor me redimió de los pecados, me perdonó, y uno se olvida que además de los pecados, Él nos dio autoridad. Y esa autoridad tiene que ver con la sanidad, con la prosperidad, con muchas cosas que fueron proclamadas. Concedí una entrevista a un periodista argentino que me preguntaban a mí qué opinaba respecto a la ley del aborto. Y yo siempre pensé que era un debate que existía en Argentina respecto de cristianos con inconversos. Supuse en mi torpeza que todos los ateos e inconversos defendían el aborto y los cristianos defendían el no aborto. No podemos decir vamos a legitimizarlo para que no haya abortos clandestinos, porque sería como legitimizar la cocaína para erradicar los carteles. Bueno, si legalizamos la cocaína, que sea legal, entonces los carteles se les acaba el negocio. Es con una bomba atómica querer destruir, un arma nuclear. Es lo mismo, es nocivo. Es veneno contra veneno. Y entonces me entero, desafortunadamente, que muchos cristianos, o disque cristianos, de mi país defendían el aborto. Y aunque no fue popular mi declaración, yo dije que en muchas cosas había cambiado, en mi persona. Pero hay convicciones que no van a cambiar nunca. ¿Qué es una convicción? Eso que está acá y que no nos los dijo el pastor, sino que está casi desde que nacemos en nuestro manual del fabricante. Son las convicciones. Esas convicciones que sabemos que no tenemos que robar, que no tenemos que mentir. Esas convicciones que tenían aún nuestros padres, me atrevo a pensar, sin conocer a Cristo. Muchos de ustedes han tenido papás inconversos que te han puesto convicciones. Es muy difícil que hayas tenido un papá que te incitó a la delincuencia. La mayoría de las veces fueron papás o mamás que dentro de su limitación académica nos enseñaron a tener convicciones. Si, por ejemplo, del vecino de mi papá se cruzaba una gallina para este lado, papá decía, hay que devolverla. Y yo decía, ¿pero qué se va a enterar? Mira todas las gallinas que tiene. Él decía, no, esa gallina no es nuestra. Yo no tenía convicciones. Yo era un niño que decía, una gallina más, una gallina menos, ¿qué le hace el vecino? Mi papá decía, vamos a devolverla porque eso es robar. No recuerdo que él tenía a Cristo cuando tomaba esas decisiones. Pero sus convicciones no eran robar, no era quedarse con lo ajeno. Así que decía, señor, don monje, se le pasó una gallina para este lado. Y a veces Dios lo recompensaba porque don monje decía, quédesela, cómasela, señor, disfrútela. Así que lo que se había pasado para este lado lo comíamos. Menos mal que nunca se le pasó el hijo, si no lo comíamos también. Pero esas convicciones estaban dentro suyo. Nosotros, si no tuvimos padres que nos las inculcaron, hay que recordar al padre que nos inculcó mínimamente, por decantación, a priori, 10 mandamientos, el decálogo, los 10 mandamientos que el dedo de Dios escribe en las primeras tablas que recibe Moisés. Un decálogo. Esas convicciones no van a cambiar aunque pasen los años, porque no fueron las 10 sugerencias, son los 10 mandamientos.
No fueron las 10 sujetas a debate. No fueron los 10 consejos, los 10 consejos de Jehová. Son los 10 mandamientos, son leyes, no son proyectos de ley. No es que Dios le dijo a Moisés, ¿por qué no te doy 10 proyectos de ley? ¿Por qué no lo presentas al Congreso o al board de Israel? Y después me dicen que salió la votación. No, son los 10 mandamientos. Eso no se discute. Hay cosas que no están sujetas a debate. Pero después vienen los compromisos. ¿Qué son los compromisos? Unos son los compromisos radicales, dramáticos. Esos que tomamos sabiendo que esos compromisos tienen costos ocultos. Por ejemplo, decisiones que hicimos en el pasado que ocasionan un efecto colateral en el futuro. A saber, cuando nos casamos, es un compromiso. Tú no puedes decir, me caso y en 3 meses veo si no va, me separo. Aunque hay gente que lo piensa, es una locura. Uno se compromete mínimamente para toda la vida. Uno toma un compromiso de engendrar un hijo. Tú no dices, yo ya lo tuve y lo dejé en la clínica, alguien se hará cargo. Ahora tienes el compromiso de crearlo, de criarlo, de poner un hombre o una mujer de bien en la sociedad. Graduarte, estudiar, incursionar en un oficio, en una profesión, es un compromiso. Después están los compromisos rutinarios, que no nos damos cuenta que son compromisos, pero sin querer la agenda se nos va llenando de esas cosas. Por ejemplo, aceptamos ser parte del comité del colegio, mandamos a nuestros chicos a ballet o a fútbol o a danza o a música y todo el día andamos corriendo con esos compromisos de rutina. No son malos, pero te van ocupando la agenda y van ocupando tu día. Después están los compromisos tácitos. Recuerden, los radicales, los compromisos rutinarios y los tácitos, que son los que no nos damos cuenta que estamos comprometidos. Por ejemplo, los que son adictos a algo. Adictos al fútbol, nadie dice amén, pero yo creo que puede haber alguno. Adictos a la pornografía, adictos al celular. Y su adicción, sea sexo, consumo de droga, compras, les lleva horas. Costear el hábito, encubrirlo, el remordimiento posterior, no solo te avergüenza, sino que te van robando pedacitos de la vida hasta que te la roban toda. Y tal vez no exista mayor brecha entre convicción y compromiso que en la vida familiar. Por ejemplo, si yo te preguntara, papá, ¿tú amas a tus hijos? Es muy raro que me encuentre alguien que diga acá, no, yo no los quiero, me vinieron. Yo creo que la mayoría diría, doy la vida por mis hijos, más un papá hispano. Sin embargo, las estadísticas dicen que cualquier padre, cualquier madre dedica, cuando llega a la casa, casi 3-4 horas a la televisión, a internet, a su celular, 1 hora para hacer compras o cualquier otra cosa y 3 o 4 minutos al día para jugar con sus hijos. Yo a veces le pregunto a mucha gente, ¿y qué haces todo el día? Me dice, corro, vivo arriba del freeway y de ahí me voy al mercado y de ahí voy a... ¿Y cuándo estás con tus hijos? No tengo tiempo. Pero amas a tus hijos con la vida, daría un riñón por ellos. ¿Y por qué tus convicciones no coinciden con tus compromisos? Sé lo que están pensando. Si no trabajo, no come nadie. Si yo no trabajo como burro, no mantengo este nivel de vida. Y ahora voy a hablar de eso en unos minutos, cuando las situaciones te salen del control. Pero yo entiendo que no somos víctimas de las circunstancias que escapan a nuestro control. Todos somos responsables de nuestras propias vidas. Todos tomamos compromisos, adrede, tácitos, rutinarios, pero esos compromisos un día nos manejan la vida y cada vez se alejan más de la vida que soñábamos tener. Nuestros compromisos ya no coinciden con las convicciones. O sea, somos gente santa en convicción, pero no vivimos como santos. Y creo que cuando nuestros compromisos coinciden con las convicciones es porque hemos tomado muchos compromisos adrede que coincidan con lo que creemos. Se lo voy a poner así. Mire, cuando yo era chico había un juego, no me acuerdo, teníamos muchos juegos de mesa porque no había tablet, no había iPad, no había internet. Yo vengo de ese tiempo cavernícola que algunos ni siquiera pueden imaginar ni en su peor pesadilla. Entonces mamá decía, saquen los juegos de mesa que estaban arriba del closet, llenos de polvo. Se sacaba el ludo,
el estanciero. Esos eran los juegos, las damas. Entonces poníamos los juegos de mesa. Era más aburrido jugar con tu mamá y tu papá, era más aburrido. Era como casarte con tu hermana, era aburridísimo. Pero bueno, era lo que había. No había otros jugadores para traer. Así que nos poníamos a jugar. Pero había uno, que no recuerdo el nombre, que no podías decir paso cuando te tocaba el turno. En los demás decía paso, le dejabas que el otro tire los dados. Pero había uno que si decías paso, perdías puntos. Entonces siempre estabas obligado a jugar. Te tocaba, te tocaba. Y la vida es como ese juego. La vida siempre, cuando te toca hay que jugar. Hay que tomar decisiones. No puedes esperar que la vida decida por ti, que las circunstancias decidan por ti. Porque los empleos no vienen a la puerta de tu casa, la novia no te viene a buscar, la chica de tus sueños no dice, ando buscando un príncipe, está por acá, sí, está bajo la sábana, ya lo llamo, que se despierte el nene y te conquiste. No pasa, eso no pasa, no te van a pasar nunca en la vida. La vida hay que salir a pelearla, hay que salir a conquistar, hay que salir a luchar por los valores, por lo que creemos. Si no tomamos nuestro turno, alguien más lo va a tomar. Son decisiones. Y uno cuando hablo de decisiones piensa, sí, es verdad. Yo voy a pensar bien que soy soltero a la hora de casarme, ¿con quién lo voy a hacer? Otros dicen, sí, es verdad. Yo voy a pensar muy bien qué carrera voy a seguir cuando entre a la universidad. Pero esas son las decisiones radicales, los compromisos dramáticos. Yo hoy te quiero hablar de los compromisos que no te das cuenta, que atenta contra tus convicciones, las chiquitos. Hay un libro en la Biblia que lleva el nombre del personaje que engalana su historia, que se llama Daniel. Daniel, si ustedes buscan el libro que lleva su nombre en vuestras escrituras, comienza con 7 versículos donde Daniel no controla nada. Todo está fuera de su control. Un rey babilónico llamado Nabucodonosor toma cautivo a Daniel. Daniel era parte de la nobleza, era un chico bien, era un chico fresa. Cuando yo dije que cuando Nabucodonosor le dijo, te voy a tomar cautivo, él dijo, no inventes. Se lo llevaron cautivo. Son 7 versículos donde los babilonios controlan todo. Daniel perdió, a saber, su libertad, su hogar, su familia, sus amistades, su cultura, su lugar como noble de Israel. Perdió su identidad. Le dijo Nabucodonosor, ¿cómo te llamas, Daniel? No, te vas a llamar Belsasar, que era el nombre de uno de sus dioses. Le cambiaron el nombre al tipo. El nombre, la identidad, todo. Durante 7 versículos lo pueden leer en vuestros hogares. El libro de Daniel cuenta que Daniel no manejaba nada, fuera de control, mucho peor que cualquiera de nosotros en este país o donde naciste. Pero en el versículo 8, todo cambia. En el versículo 8 dice, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. ¿Ven que algo todavía puede dominar? ¿Ven que todavía tiene una convicción que hace que tome un compromiso chiquito, pero compromiso al fin? Propuso, escogió, decidió. Una decisión chiquita, pero que tiene un enorme valor. Convengamos que el estilo de administración de Nabucodonosor era de cabeza rodar. No es un presidente democrático, es un rey feudal. La Biblia dice que un tal Sedequías una vez hizo mala cara delante de Nabucodonosor y Nabucodonosor con sangre fría dijo, no hay problema, quiero que maten a tus hijos, pero antes que le arranquen los ojos delante tuyo. Ese era Nabucodonosor. Así que cuando Daniel toma la decisión de no contaminarse con la comida del rey, noten que esto que les voy a decir me da la razón. El jefe de los chefs, el jefe de la academia, le dice, temo que si el rey tan solo ve vuestros rostros pálidos, mi cabeza rodará ante el rey. ¿Cómo que no quieren comer la comida del rey? Si se le empalidecen los rostros por estar mal alimentados, mi cabeza rueda. Ese era Nabucodonosor. Pero Daniel dice, bueno, hagamos una cosa, hagamos un experimento. Tú te guardas tu comida, nos das verduras y agua, y en 10 días vemos nuestros rostros. Si nuestros rostros te comprometen, bueno, veremos qué hacemos, pero vamos a probar. Y prueban. Luego de 10 días, los rostros de Daniel y sus amigos
resplandecían mucho más que los que comían Taco Bell del rey. Estaba más saludable. Y luego dice, en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces superiores, 10 veces por encima de la media de todos los que había en su reino. Claro, sigo leyendo y veo que después hay decisiones más fuertes. Le dicen a Sadrach, Mesach y Abednego, que eran los amigos, che, tienen que inclinarse ante, le dice che porque era medio argentino de Nabucodonosor. Le dice, tienen que inclinarse ante la estatua que hice de mi imagen. Y estos muchachos dicen, no. Ah, no se inclinan, los meto en un horno de fuego. Bueno, métenos al horno, pero nosotros no nos inclinamos ante otro Dios, que no sea el nuestro. Le dicen a Daniel, deja de orar, porque te pones a orar con la ventana abierta y eso es una afrenta a nuestros dioses. Deja de orar porque te meteremos en un foso de leones. Métame con los leones, yo no voy a dejar de orar. Cuando uno lee estas historias dice, pero qué bárbaro, esos son pantalones. Pero uno no se da cuenta que antes de esos grandes compromisos hubo un pequeño compromiso, pequeñito. No comeré comida sacrificada a los ídolos. Para no pecar ante la gran tentación, primero tenemos que tomar pequeñas decisiones. Esos compromisos tácitos que yo te digo, esas pequeñas cositas. Esos que en la Biblia, que en la iglesia no se habla porque tenemos miedo a los pastores a quedar retrógrados. Esas cosas que no se dicen en el culto. Si yo dijera, mira, el fútbol no está mal, de hecho no está mal, le acabo de pasar los goles un minuto antes de predicar. Cristo fue el primero el que borró la frontera entre lo secular y lo sagrado. Cristo le decía hoy a los pastores, el Señor usa la barca de Pedro para predicar y usa la misma barca para la pesca milagrosa, que era la forma en que Pedro se ganaba la vida. Cristo festejaría los goles con nosotros siempre y cuando no tengamos un cambio de prioridades. Siempre y cuando nuestros compromisos coincidan con nuestras convicciones. Daniel toma una pequeña decisión y después le es fácil tomar las decisiones más grandes. Pero uno tiene, cuando te llega el turno, tiene que elegir. No puedes decir paso. No puedes dejar que la vida decida por ti. Tienes que elegir. Tienes que correr un riesgo. Cuando el Señor dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, agrega que tenga dominio. ¿Qué es dominio? Que todos tengan su turno de tomar un compromiso, en lo que sea. En los campos de concentración o en ambientes de prisioneros, lo que diferencia a las personas que se dan por vencidas de aquellas que se mantienen fuertes son que estas últimas ejercen un control sobre algo, aunque sea alentar a otros. En los hogares de ancianos pasa lo mismo. Decisiones tan triviales como decidir con qué almohada van a dormir hace que se mantengan vivos. Ahora, Daniel no tenía control sobre nada. La vida le estaba pasando por arriba como te está pasando a ti. No tenía control sobre nada. Este mensaje va para los que dicen, Dante, a mí la vida no me da tregua. ¿Qué más quisiera estar yo con mis hijos? Pero no puedo parar de trabajar porque me comen los intereses de las tarjetas de crédito. Tenía que haber escuchado tu mensaje antes. Ya me metí, la fregué. ¿Cómo salgo? Tengo tantos compromisos que ahora me queda remar y remar y remar. No controlo nada. Daniel tampoco controlaba nada. Y él y Daniel, él y tú, Daniel y tú, ambos pasan una temporada en Babilonia. La pregunta no es, ¿qué perdí? La pregunta es, ¿qué me queda que aún puedo decidir? Yo te aseguro que todavía puedes asumir algún compromiso. Algún cambio en tu vida. No me digas que perdiste el control de todo. Yo te aseguro que aún puedes preguntar, ¿qué me queda? ¿Cómo puedo usar el turno que me toca cuando tenga que arrojar los dados? En la peor crisis, estás saliendo de un cementerio, te cruzas conmigo y me dices, ahora me meto bajo las mantas y me dejo morir. No, todavía puedes tomar la decisión, por ejemplo, de vivir por los hijos que te quedan, que no se merecen que perdieron un hermanito y también tengan que perder a su madre. Tú dices, es que me quedé sin casa y respiras. Puedes dormir bajo un puente, 2, 3 noches, dormir de prestado. Pedirle a tu suegra que te haga un lugar al lado de la cama, mirá lo que te digo. O el puente es mejor en ese caso, lo que sea. Pero aún puedes tomar una decisión. Pero tienes que tomar una pequeña decisión, un pequeño compromiso.
aún en los momentos de mayor dolor, un pequeño compromiso, para luego tomar grandes compromisos. Pero si no tomas los pequeños, no vas a poder afrontar los grandes. La vida no tiene botón de rebobinado. Es algo que aprendimos algunos con dolor. El pasado murió mientras dormías. Y todos los momentos pueden recordarse, celebrarse, lamentarse, pero no se pueden volver a vivir. Pasan una sola vez. Y al fin y al cabo, la vida son pequeños momentos. Como digo siempre, ¿qué es el collar de una buena vida? Son un montón de perlas de días comunes, enlazados uno con otro. Eso es el collar de una buena vida. La vida son cosas que te caen mal, diarreas, malas comidas, alegrías, desencantos. Eso es la vida, gente común viviendo días comunes. Eso es una vida. No todos serán celebridades de Hollywood, caminarán por alfombra roja. La mayoría de nosotros nunca tendremos un Oscar sobre la chimenea, ni un helicóptero pasará a buscarnos, ni tendremos un chofer, ni un chef que nos prepare la comida. No somos de la nobleza. Tenemos una vida común. Sacamos la basura. Y esa vida común, a veces hay que alejarse y hacer un balance y decir, ¿cuánto de mis compromisos realmente valen la pena? Yo digo, si hoy fuera el último día de tu vida, supongamos que supieras que hoy a las 12 de la noche te vas a morir. Y hoy estas son las últimas horas en que vas a respirar y que estarás en ese cuerpo. ¿Harías lo que tienes planificado hacer hoy? ¿Hablarías con quienes vas a hablar? ¿Te callarías como piensas quedarte callado toda la tarde? Si hoy fuera tu último día de vida, ¿realmente harías lo que vas a hacer hoy? Si la respuesta durante muchos días que te lo preguntes es no, es hora de cambiar tus compromisos. Revisa los contactos en tu celular y mira cuánta gente a la cual no te importa su vida, ni a ellos les importa la tuya, pululan tu agenda. Gente a la que tienes que responder para que no se ofendan, aunque sea ponerles un ok, porque me pusiste un dislike. ¿Qué significa? Hay gente que vive presionada por eso. Y la vida es más profunda que una red social o la cantidad de amigos. La vida es esto, los pequeños compromisos. La vida es compartir, patear una pelota, acompañar a un hijo a la graduación, tomar un café juntos. La vida es eso. Un día esos pequeños compromisos ya no van a estar y tú vas a decir, viví, mis compromisos estuvieron alineados a mis convicciones. La vida es muy corta. Tienes una sola chance de vivir. Recién hablé que podrías morir a las 12 de la noche o antes. Yo podría no estar aquí el domingo que viene, tú podrías no estar aquí el domingo que viene, porque el Señor nos vino a buscar. Porque partimos por un accidente, por una enfermedad terminal. Y entonces ahí uno se replantea, ¿realmente tuve la vida que quería tener? Cuando me miraba al espejo, me parecía más al hombre que alguna vez quise ser cuando era un niño. Mi consejo ahora sí va, no esperes a que llegue una crisis que te reordene los compromisos. Es preferible reordenar las prioridades ahora. Conozco a padres muy ocupados que no tienen tiempo para la hija jamás o para el hijo. Y el día en que se entera que su hijo o su hija se fue con las drogas o está atrapada en una adicción, ese papá que nunca tenía tiempo, encuentra tiempo donde sea, corre la agenda como sea y pasa semanas y semanas en clínicas de tratamiento para sacarla adelante. Y le pregunto, ¿y cómo haces con tu trabajo? ¿Qué sé yo? Dios proveerá, pero ahora lo importante es mi hija. ¿De verdad que la droga tuvo que hacerte ver que lo importante era tu hija? Vivimos sacrificando lo importante en el altar de lo urgente. Siempre lo urgente parece que es primero que lo importante. Conozco parejas demasiados ocupados los dos en trabajar para pagar una casa. Y porque los dos están trabajando como esclavos para pagar la casa, se dan cuenta que construyeron una casa pero no pudieron construir un hogar. Conozco empresarios que tomaron atajos éticos, mintieron en su compañía para mantenerse a la par de la competencia y ahora tienen cantidades de tiempo para reflexionar porque fueron despedidos. Y ahora están en sus casas pidiendo perdón y pensando, no debía haber hecho eso. La crisis le dio tiempo, le ordenó las prioridades. Adictos al trabajo,
Esos que trabajan todo el día y te dicen, no, es que a mí me encanta la excelencia. Si no trabajo me enfermo porque yo tengo que trabajar. Yo nací para esto, yo amo lo que hago. Y van perdiendo los hijos, van asfaltando en el camino de la vida. El asfalto son sus hijos, es su esposa. Vuelan solos. Y sus hijos y su esposa quedan en el aeropuerto esperando que papá algún día deje de volar. Y cuando quieren aterrizar a la vida de sus hijos, ya no encuentran pista. Ya sus hijos no están más ahí, no están esperando que papá se desocupe. Y entonces ocurre una crisis. En medio de ese trabajo, el papá se hace un chequeo general porque le duele un poquitito el estómago. Y una sola palabra le cambia los compromisos. Maligno. Qué increíble que somos los seres humanos. Por eso digo, ¿coinciden tus convicciones con tus compromisos? ¿Lo que haces a diario coincide con lo que realmente dices que te gusta hacer? Y si no, a lo mejor es tiempo esta tarde de reflexionar, de cambiar, de decir la vida se me va a pasar rápido, voy a disfrutar este momento. Pregunto, ¿estás disfrutando este momento? ¿Qué estás haciendo para que tu vida valga la pena? Para que sepamos que alguna vez estuviste aquí. Digo, cuando te toque partir a la eternidad. Para que cuando tengamos que oficiar tu funeral, si Dios permite que así sea, tengamos listas y listas de personas que quieran decir, déjeme hablar a mí, yo quiero decir lo que esa persona era, lo que hacía, cómo saludaba, cómo abrazaba. Esa es una persona cuyos compromisos coinciden con sus convicciones. De otro modo, te habrás perdido lo único que tienes, la vida. Porque viviste la vida que otro querías que vivas, viviste para agradarle a tus padres, para que tu esposo no se enoje, para que tus hijos no te reclamen. Y al cabo, ni tus hijos se van a quedar contigo. Perdonen esto que es tan realista, pero alguien te lo tiene que decir. Algún día tus hijos, que defiendes como loca y está bien, son tuyos, se van a ir. Y se van a ir y van a formar su propio nido y su propio vuelo y te recordarán algún día de la madre y los cumpleaños, pero tendrán su vida. Y tú vas a responder por tus decisiones. Ni siquiera tienes que decidir por ellos. A mí no me van esos sacrificios de Madre Teresa. Ay, tengo 30 años, me podría volver a casar porque enviudé, pero por mis hijos me quedaré soltera. Estos condenados se van a ir, se van a casar. Y cuando tengas 70, 82, que no te agarra nadie, te van a decir, ¿por qué no te casaste, mamá? Cuando ya tengas 85, que dices, ¿para qué me quiero casar? ¿Para mantener otro viejo? Ahí te van a decir, cásate, mamá. Me hace mal verte sola, te va a decir. La vida es tuya. Nadie juega por ti. Nadie decide por ti. Tú tienes que decidir. Nadie opina por ti. Tú tienes que opinar. Tú tienes que jugar. Mover las piezas del tablero. Tú tienes que tomar una pequeña decisión, sea no contaminarte con la comida del rey o decidir ir al foso de los leones en lugar de dejar de orar. Tú tendrás que tomar grandes y pequeñas decisiones, pero esas decisiones deben coincidir con tus convicciones. Y yo celebro si en esta iglesia todos toman decisiones esta semana que digan, voy a honrar a Dios, voy a glorificar al rey. Vamos, 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 vamos. Si algo nuevo de Dios, todo el mundo diría, sí, yo quiero algo nuevo. Si hay algo nuevo, obviamente no me lo quiero perder, pero yo creo que en algún punto de nuestra vida adulta nos negamos a que Dios nos quite lo viejo, cosas que tenemos que dejar atrás. Y si no somos cuidadosos, nuestro futuro termina siendo una extensión de nuestro pasado, o sea que estamos condenados a repetir los errores. Del pasado nunca hay que llevarlo con nosotros de viaje, hay que aprender. Hay que aprender de las heridas, hay que aprender de las cicatrices, pero llevarse el pasado a cuesta no es haber aprendido, es simplemente no poder deshacerse de lo viejo. Hay gente que, por ejemplo, hasta en la manera de hablar está atada al pasado. Dice, mi ex, por ejemplo, si estuvo casado y se divorció, mi ex, es mi ex, quédate tranquila que nadie te lo va a quitar. Será tuyo, pero hacía falta recordar que es tuyo. O sea, hay gente que vive con mí, este es mí, esa fue mi quiebra, ese fue mi fracaso. Y nos adueñamos de esas cosas y vamos adelante con nuestro ex, con nuestro fracaso. Vamos adelante con cosas que a lo mejor no tienen sentido que las llevemos. Y en lugar de viajar más liviano, viajas más cargado. Insisto, el futuro de Dios
está disponible para todo el mundo, pero no todo el mundo puede dejar el pasado. De Egipto todo el mundo sale rápido, pero sacarse a Egipto de adentro es la tarea que tenemos los pastores con la mayoría de las congregaciones. Yo también conmigo mismo. Salir de Egipto fue rápido, sal de Egipto, y yo salí y pasé por las aguas del bautismo y acepté a Cristo, pero después tuve un proceso que me di cuenta que no era magia, que las aguas del bautismo no dejaban mi manera vieja de hacer las cosas. Sí, iniciaba una nueva vida, sí, moría el pecado, pero tenía yo que aprender ahora a vivir en otro entorno, a manejarme en fe. Tenía que aprender a cambiar el estigmas de mi mente. Tenía que resetear mi disco rígido. Y llegamos a Cristo y salimos de la esclavitud de Egipto, pero luego sacar a Egipto de nosotros es la gran tarea. Mucho antes de que Eliseo se convirtiera o comenzara su carrera profética, él está arando su campo con unos bueyes. No se pierdan este detalle fundamental. Eliseo, cuando está arando el campo con los bueyes, está siendo fiel a la vida del presente. Esa es su vida. No dice la Biblia o no da luz de que él estuviese diciendo: yo no nací para esto. Yo no sé qué hago con unos bueyes cuando mi futuro es profético. Él estaba siendo fiel con sus bueyes y arando la tierra. O sea que su tarjeta de negocios decía granjero, arador de bueyes, boyero. Eso decía la tarjeta de negocios de Eliseo. No decía futuro profeta, no decía futuro pastor, porque generalmente el que es llamado por Dios ni siquiera cree que tiene lo necesario para ser elegido. Cuando realmente Dios te va a llamar, tú estás diciendo: yo nací para esto. Y ahí está siendo fiel a la vida que él cree que es la que va a tener hasta que muera. En una tarde, su vida va a cambiar para siempre tal como la conoce. Pasa el profeta Elías y deliberadamente arroja su manto sobre él. Él está arando la tierra, cae el manto, entiende el mensaje de que es elegido por el profeta, porque un profeta no andaba tirando el manto por ahí a cualquiera. Entiende que es elegido para que lo siga. Y Eliseo dice algo, dice, que a lo mejor se nos escapa el detalle, pero dice: permíteme despedirme de mi mamá, de mi papá y de mi mamá con un beso y te sigo. Elías le dice: sí, cómo no, despídete, yo no te dije nada. Y se va a despedir. Pero no es solo que se va a despedir, sino que hace un par de cosas también deliberadas. Eliseo toma los bueyes, los mata, los carnea, los destaza, los faena. Se hace un buen barbecue, un buen asado. Eso no era un asado de carnita, era un asado argentino, porque esos bueyes estaban casados con vacas argentinas, dice un teólogo. Corta en pedazos la madera del arado y la utiliza para cocinar la carne. Noten el detalle. No busca leña. Destruye el arado, destruye su herramienta de trabajo. La hace leña, y no era porque le faltaba leña. Deliberadamente, quirúrgicamente hace ese paso. Rompe el arado, hace leña, mata a los bueyes, los destaza y los pone allí a que se cocinen, y reparte la carne para todo el pueblo, porque imagínense, era mucha carne, la distribuye, se despide, y cuando sigue al profeta Elías atrás de él, solo le quedaban de sus cosas polvo y cenizas. No tenía nada. Lo radical que hace aquí el profeta es que él no tenía dónde volver. Si en unas semanas o en unos meses las cosas le salían mal, él no tenía ni bueyes ni arados para lo cual regresar a lo que sabía hacer. A algunos se les escapa este detalle, pero él quema literalmente su pasado. Esto es lo que le da el título al mensaje de hoy: quema tu pasado. Es el gran problema que tenemos los creyentes. Renunciamos al pasado, pero no lo quemamos. Tratamos de no recordarlo, pero nunca nos deshacemos de él de manera completa. Y aquí veo un hombre que dice: yo no quiero saber nada que aparte del recuerdo del pasado ya no esté más a mi disposición. De otro modo, él solo tenía una dirección, hacia adelante. Él no podía decir: Elías, me salió mal, tú no eras el profeta que yo esperaba. Bueno, la verdad es que
yo no tengo lo que hace falta para seguirte, pero tranquilo, que ahí tengo en el garage guardado los bueyes y el arado. Él no tenía nada. Lo que le sucede a Israel cuando sale de Egipto es algo similar. El problema de Egipto, de los israelitas cuando salieron de Egipto, es que para ellos la esclavitud era una opción. Cada vez que se veían las cosas mal, ellos decían, pero Moisés, mejor no nos hubiese sacado. Uno de ellos tiene la caradurez de decir, estábamos mejor, éramos esclavos, nos pegaban todo el día, pero comíamos cebolla. ¡Una locura! Allá comíamos carne. Se ve que amaban el in y out siendo esclavos, que la verdura siendo libres, que el maná siendo libres. Para ellos siempre la esclavitud era una opción. Desde que se encuentran con el mar rojo delante y los egipcios detrás, empiezan a decir, mejor no nos hubiese sacado. No era como aquel que dice, qué sé yo, soy libre, me moriré de hambre pero libre, comeré maná todos los días pero libre. Ellos en la balanza de la libertad y lo conocido preferían la esclavitud de lo conocido. De allí la famosa frase acuñada, mejor malo conocido, ¿la conocen? Que bueno por conocer. Ojalá esta frase fuera solo entre marido y mujer, la conozco entre novios. ¿Qué haces de novia con este descerebrado? Ay, es peor estar sola. ¿Cómo mejor malo conocido que bueno por conocer? ¿Cuánta gente se pierde lo mejor por conformarse con lo bueno? Es gente que tiene todavía la esclavitud como una opción. Bueno, si me va mal, todavía puedo volver. Y entonces es como el presidiario o el expresidiario que sale de la cárcel y añora las rejas. Y dice, bueno, es que allá no trabajaba, allá me alimentaban, allá estaba preso. Entonces la pregunta ¿es libre de verdad? No, es un preso que anda por las calles. ¿Todos los que estamos aquí somos libres? Temo que no. Porque muchos, aunque se dicen ser libres, todavía tienen una opción, un plan B. Si algo sale mal, puedo regresar hacia atrás. Y el Señor una y otra vez, desde los profetas hasta que Él mismo comisionaba a los discípulos, dejaba en claro que la jurisdicción de Dios está siempre delante, nunca detrás. No veo un Señor diciendo, mira, ¿por qué no arreglas tu pasado y tus cositas primero? Le dice a Abraham, deja tu tierra, deja tus parientes y vete a una tierra que te mostraré. Le muestra un pedacito del GPS. No le dice bien a dónde, ni qué ropa tiene que empacar, ni si la esposa va a estar de acuerdo. Vete, vamos, adelante. Y van a ver que es el común denominador. Le dicen a Jesús, te seguiré donde quiera que vayas. Y Él le dice, la zorra tiene madrigueras, las aves nidos, pero el Hijo del Hombre no tengo donde recostar la cabeza. Si vas para adelante, no piense que te va a llevar la almohada ergonómica. A otro le dijo, sígueme. Pero Señor, déjame primero que entierre a mi padre. Y si alguien no entiende aquí la cultura oriental, estará pensando, de Medio Oriente, estará pensando que el Señor lo arrebata del funeral al pobre chico. No, era una costumbre decir, mi papá todavía ni está viejo, espera que se envejezca, que se muera, que cobre la herencia y en 30 años te sigo, ¿cómo no? Y el Señor dice, no tengo 30 años para esperarte. Deja que los muertos entierren a los muertos. Otro dice, te seguiré, pero déjame despedirme de mi familia. Y el Señor le responde, nadie que mire atrás después que pone la mano en el arado es apto para el reino de Dios. Y aquí tampoco es un desalmado Jesús que como Elías no le deja a Eliseo darle un beso a los papás. Las despedidas en Medio Oriente duraban semanas, eran meses de fiesta y parranda, muy parecido a los mexicanos, pero nada más que de Medio Oriente. Excepto el tequila, todo era igual. Estaban 3 semanas, que se nos va, y no había tiempo para despedida. Esto era tomar el arado y mirar para adelante. Esto era prende fuego tu pasado. No puedes seguirme al futuro si estás aferrado al pasado. No importa que fracasaste, ¿oíste? Todos tenemos, no sé si el derecho, pero la opción de que nos vaya mal. Todos pudimos habernos equivocado en algún momento. Pero esa equivocación, tú decides qué hacer con ella. ¿La usas como escalón, como trampolín para aprender o te la cargas como parte de lo que eres, como tu background? ¿Y tú a qué te dedicas? Bueno, me dedico, yo corto césped, soy handyman, tengo 2 divorcios a cuesta,
tengo 3 novias despechadas, esa es mi vida. No, esa no es tu vida. Eso no es lo que eres, eso no te puede definir. Entonces yo creo que cuando uno toma la postura de mirar para adelante, uno no puede darse el lujo ni siquiera de permanecer con gente que le encanta mirar para atrás. Y esto no es en términos matrimoniales, estrictos, sino en la sociedad, en la iglesia, en el ministerio. Es un yugo desigual. Tú puedes tener mucho pasado con gente en común, pero nunca tener un futuro juntos. ¿Y quiénes tienen un pasado con nosotros? Quienes se crearon una primera novia, qué sé yo, un primer marido, una primera familia, un cuñado, un compadre, esos amigos de antaño, los que quedaron detrás de la frontera, los que no se bautizaron. Siempre hay gente que va a mirar el pasado y que tú dices, pero son parte de mí. No, son parte de lo que debiste haber quemado. Y yo quiero hacer una consideración. Siempre me sentí incómodo con las palabras de Jesús cuando dijo, si alguno viene a mí y no sacrifica el amor a su padre y a su madre y a su esposa, o sea, tú incluye la novia, porque antes de ser esposa fue novia, y a sus hijos, y a sus hermanos, y a sus hermanas, y aún su propia vida, no puede seguirme. Fíjense que usa este lenguaje para una comprensión visceral de lo que significa amar a Dios con todo nuestro ser. En otro punto Dios está diciendo, va a haber un momento en tu vida de adulto que vas a tener que escoger entre lo que te importa y yo. Lo que está diciendo que hay personas que te pueden mantener atrapado en el pasado y tienes que estar dispuesto a soltarlas para abrazar el futuro. ¿Esto significa dejar de honrar a los padres? No, he aquí lo que quiero, el punto que no quiero que se pierdan. Una cosa es quemar el pasado, otra cosa es quemar puentes. Puentes que algún día podrías necesitar volver a cruzar. Porque no quiero que alguien vaya a la casa y diga, vieja, no me vengas a visitar más, como dijo el pastor. Aleluya, sos de mi pasado. ¡Pum! No. Quemar puente tiene que ver con quemar afectos. Lo que yo estoy hablando es de quemar naves. Frase que supo acuñar Alejandro Magno. Quemar las naves significa o ganamos la batalla y conquistamos la tierra o no tenemos en barcos donde volver a casa. Quemar naves es decir, yo miro para atrás y no tengo más Wishes. No tengo más arado. Y esta es la única ley, no sé si ley, secreto o principio para viajar liviano. No llevarnos cosas del pasado porque es muy posible que nunca abraces el futuro si estás cargando con el pasado. Y yo vuelvo a decirte que en la vida de todo ser humano, medianamente en la vida adulta, en un momento de tu vida vas a tener que decidir si vives conduciendo tu automóvil mirando por el espejo retrovisor o conduces mirando por el parabrisas hacia adelante. Es una decisión, algunos a diario, otros en algún momento de la vida tuvimos que ir, basta, ya está, se terminó, mis fracasos son mis fracasos, que queden atrás, no te cargues el ex. Algunos están sufriendo por el novio que le rompió el corazón hace 74 años atrás. Vive con un cadáver esa mujer, es viuda antes de casarse, ya está. Ya está, y que mis errores, ya está. Dios te saca de Egipto, que Egipto salga de dentro tuyo es una tarea a diario, intencional. Así que cada día tendremos que escoger o un momento en la vida, insisto, entre vivir en el pasado o en el futuro. Te diré lo que escoge la mayoría, te lo digo por experiencia, te diré lo que escogerás tú, posiblemente lo que vienes escogiendo siempre, el camino más fácil. La esclavitud. Tú dices, no, no me digas eso, yo nunca escogí esclavitud. Sí, solo que no la llamas así, la llamas seguridad. La llamas plan de contingencia. La llamas por las dudas. La llamas por si las cosas salen mal. La llamas hasta responsabilidad. Pero todo sacrificio requiere que después de haber construido el altar tengas que prenderle fuego. Y si quieres un futuro vas a tener que poner todo el pasado que conoces sobre un altar y prenderle fuego. Es así. Tan así, así. Si quieres un futuro. Si no te quedas a vivir en lo que conoces, ya sabes, mejor malo conocido que bueno por conocer. Ahora, si quieres lo bueno por conocer, vas a tener que dejar el pasado atrás. No llores por los errores que cometiste.
Ay, que era tan tonto, me enamoraba de cualquiera. Ay, que yo era tan bobita, tan frágil. Ya está. Mujer, ya está, no puedes vivir llorando cómo eras o qué hacías y llorar las torpezas del ayer. Entonces, cuando tú aprendes a quemar el pasado, eres una persona que da gusto hablar. No hay nada más hermoso que hablar con alguien de 70, 80 años que siempre está hablando de planes. Ese es el secreto de no envejecer el alma. Ese es el secreto de envejecer con dignidad. Tener siempre un plan a futuro. Jubila a un hombre, siéntalo a regar las plantas y a levantar los pies mientras que la mujer pasa la aspiradora y ese hombre se muere en 6 meses, mirando cómo la mujer limpia. Dice, me quiero morir, ¿para qué voy a vivir? Le quitas a un soldado su capacidad de pelear, ¿y para qué vivir? A David le tienen que decir, no pelees más porque ya está viejo, casi un gigante te mata. Él mató un gigante en el inicio de su carrera militar. Y casi un gigante lo mata cuando ya está viejo. Pero fíjense que sus oficiales le dicen, no salgas a la guerra y danos tu sabiduría. Enséñanos a pelear porque más vale tú que 100 de nosotros. Y si te matan, apaga la lámpara de Israel. Así que quédate acá y sigue nos dando estrategias. No le dicen, ¿por qué no te jubilás? Te damos un Oscar y te vas a casa. No, enséñanos desde otro lugar. ¿Se dan cuenta que siempre el Señor nos reinventa para estar vivos? Pero en algún momento de la vida uno tiene que salir de, te voy a contar lo que pasó en 1992. A mí en el 92 me engañaron. Ya está. ¿Cuántos mundiales pasaron? Ya está, deja. ¿Cuánto vamos a sufrir? Mis bueyes ya no están. Y existe una diferencia muy grande en tener bueyes listos para si las cosas salen mal, a navegar sin salvavidas. Porque cuando uno sale en su nave sin salvavidas, el único que te puede rescatar es Cristo caminando sobre las aguas. Es el único que te puede levantar, aunque te diga hombre de poca fe. Es el único. Miren, voy a decirle 2 cosas antes de terminar. Primero, cuando se trata de ir hacia adelante hay cosas por las que no hay que orar. Lo diré una y otra vez. Hay cosas que yo no necesito orar porque yo ya sé la respuesta. Yo necesito convicción y valentía para avanzar, no hay que orar. Hay cosas por las que no hay que orar. ¿Tengo que robar esto? Voy a orar a ver si lo tengo que robar o no. ¿Tengo que besar a la suegra? No ores. A menos que la vayas a entregar. Si no, no ores. Ni la beses. Hay cosas por las que no hay que orar. Hay que simplemente avanzar. Y durante estos años, muchos jóvenes, especialmente jóvenes, me preguntan o quieren tener la vida que yo tengo. Entonces me ponen en las redes, si yo fuera como tú, si Dios me diera lo que te dio a ti. No quieren mi vida, quieren lo que yo logré sin mis cicatrices, sin mis heridas. No quieren mi vida, quieren mis recompensas. Yo soy el primero que admito que tengo una vida envidiable. Mi vida está llena de aventura, de sorpresa, pero también de dificultad, porque yo vivo en el futuro. Entonces eso conlleva sacrificio, conlleva desafío, porque yo nunca me senté a observar cómo pasa la vida. Yo me rehusé a ser audiencia de la vida. La vida no es para observarla, es para provocarla, para vivirla de manera apasionada. Entonces eso hace que tenga cicatrices. Entonces usted me dice, ¿fracasaste? No, batallé, mirá las cicatrices que tengo. No digas más, mi ex, el padre de mis hijos. No, muestra la cicatriz y dice, mira, salí de un divorcio y acá está, la sonrisa no me ha cambiado, soy más fuerte, mi umbral de resistencia cambió. Mira, salí de una enfermedad, mi umbral de resistencia cambió. Alguien tiene que decir amén por eso. ¡Aleluya! Estoy más fuerte, estoy más gozoso. Yo digo siempre, envejecer dignamente es arrugarte, pero que la gente vea un gozo, que vea una juventud que nace del corazón y que se refleja, aunque tenga la edad que tenga, diga, es joven,
La juventud es una actitud del alma, es una actitud del corazón. Realmente el corazón alegre hermosea el rostro. Entonces, ¿ahora qué significa el corazón alegre? Que no tuvo dificultades, que no le fue mal en la vida, que un hijo no se le puso rebelde, que otro no le cayó en las drogas, que no tuvo un desengaño amoroso, que tuvo una vida de un paseo por el parque. No, que entendió que cada vez que el pasado se hacía parte de su presente y quería tomar el control del futuro, lo quemaba en un altar. Eso es lo que hacemos los cristianos, quemamos pasado en el altar. Cada domingo quemamos el pasado en el altar del presente para que Dios nos dé un futuro de bendición, de cielos abiertos, de pensamientos de bien, de no de mal. Alguien tiene que decir amén. ¡Aleluya! Y oigan esto, ahora sí para terminar. Yo escuché la historia de un pueblito que estaban todos desnutridos, todos muertos de hambre, los chiquititos estaban muy flaquitos, cadavéricos, las mujeres caminaban todas encorvadas, y llega un transeúnte, un foráneo, y pregunta, ¿pero qué barbaridad, cuánta pobreza hay en este pueblo? Y dice, sí, vivimos así, no nos va bien. ¿Y de qué viven? Ah, de la vaca. ¿Qué vaca? Esa es la única vaca que está ahí. ¿Y cómo que viven de la vaca? Y sí, se la ordeñamos todos los días, hasta que pobrecita no tiene leche para todo, así que nos turnamos con la leche. Y algunos con la leche hacen un poquitito de queso, de yogur, pero esto es una vaca con una sola ubre para tanta gente, imagínense. Y entonces el hombre se fue a dormir esa noche en el hotel, también muy pobre, porque todos vivían de la vaca. Y se levanta a la mañana y tira la vaca por el barranco. Y se va. Al año regresa y ve que el pueblo está próspero y que están más gorditos y que hay industria, y ve ganado y ve esto. Y dice, ¿qué pasó? ¿Descubrieron petróleo? Dice, no, cállese. Nos levantamos una mañana, la vaca se había suicidado. Y bueno, fuimos a ver cómo estaba, si no se había envenenado, y no. Se había tirado por el barranco nomás, se ve que estaba cansada de que le toquen las ubres. Así que se tiró, la destazamos, la fainamos y vendimos la carne. Y ahí nos dieron un dinero que dijimos, qué bueno, ¿qué podemos comprar? Compramos un montón de corderitos. Y entonces esos corderitos empezaron también a pastar, a dar su leche, a tener cría. Con eso tuvimos más dinero y empezamos a ampliar la industria. Y ya no compramos solo corderitos, sino también gallinas. Y empezaron a empollar huevos y a tener toda la producción de pollos. Y vendíamos los pollos al exterior y así empezamos a prosperar. Y la conclusión de la historia es que esta mañana yo no te dejo salir de acá si no te mato la vaca. Te la voy a suicidar. Porque la vaca es tu pasado. Y la desnutrición y el raquitismo es porque estás atado a la única vaca que conoces. Y hasta que no quemes tu vaca en el altar, no vas a prosperar. Es una profecía. No vas a ir adelante, no vas a encontrar tu futuro. Es un voluntariado decir, ¿qué quieres que haga por ti? Dame una doble porción, pero es hasta ahí. Y yo no sé si Eliseo lo hizo porque era un profeta en potencia. Lo más probable es porque miró para atrás y dijo, dame una doble porción porque me quedé sin bueyes. Te me vas y a mí no me queda nada. No tengo dónde regresar. Acordate que de todos los que te siguen soy el único que no tiene nada. Quemó las naves. Y por eso recibe una doble porción. Cae otra vez el manto sobre él, golpea las aguas y se le abren las aguas y la gente dice, el espíritu de Elías ha reposado sobre Eliseo. La gloria ha caído sobre él. ¡Aleluya! Oigan esto. Si nadie te recluta, ofrécete de voluntario. Mata tu vaca y te vas. ¿Ustedes creen que cuando el profeta escuchó un día, ¿quién irá por nosotros? ¿De verdad Dios no sabía quién irá por ellos? Había una reunión de Bor en los cielos. Estaba Padre, Hijo y Espíritu Santo en una mesa larga. Y Jesucristo sale así y dice, perdón papá, y abre la puerta de los cielos para que se escuche en la tierra. Ahora sí papá, decilo alto. Y Dios dice, ¿quién irá por nosotros? ¿Qué creen que estaba haciendo Dios? ¿De verdad creen que tenía un complejo existencial? Ay, no encuentro a nadie.
Era para que el profeta dijera, ¡heme aquí! ¡Envíame a mí! ¡Soy voluntario! ¡Quiero ir! ¡Quiero ir! ¡Quiero matar!